Y el día de hoy quisiera compartir esperanza con todos ustedes, pero no es una esperanza basado en deseos positivos que primero se filtra por quienes somos nosotros. Anteriormente lo he dicho y quiero decirlo nuevamente con claridad. La mayoría del tiempo, entre más nos miramos a nosotros mismos, menos esperanza tenemos. Pero la esperanza de la que hoy estoy hablando es una esperanza que tiene como base firme el trono y el reino de Dios, que son inamovibles. No me las estoy inventando yo, porque son la preciosa palabra de Dios que ha hablado para sus amados hijos adoptivos. Y es que la vida, obra, muerte expiatoria y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos aseguran una esperanza y un futuro en medio de un mundo que está totalmente rodeado de desesperación. Por eso es que yo he titulado mi enseñanza el día de hoy, eh, y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el texto base de esta enseñanza se encuentra en Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y para poder entender de una forma más clara y profunda de lo que estamos hablando al decir que estoy queriendo compartir con ustedes esperanza, y es a través de lo que nos dice estos versículos, necesitamos partir desde la realidad de lo que es un ser humano sin Cristo para entender lo valioso que es el hecho de que nosotros estamos en Cristo. Es hasta el momento en que nosotros entendemos la magnitud de lo que significa estar en Cristo cuando la verdadera esperanza brota de nuestros corazones. Dios, el creador del universo, Él nos comunica a través de su palabra que no existe ningún ser como Él. La Biblia nos señala una y otra vez que Él es santo. Esto significa no solo que Él es diferente a nosotros, porque nosotros no somos santos, sino que Él es moralmente perfecto. Él no peca, y esto es algo que lo hace completamente diferente a nosotros. Ahora, cualquiera que peca está atentando en contra de la santidad de Dios. La Biblia nos señala cómo la adoración constante, por ejemplo, de los ángeles que están frente a Dios, es cantarle una y otra vez y decirle: santo, santo, santo. Dios es extremadamente santo, por lo cual cada una de las acciones pecaminosas del ser humano atentan en contra de la santidad de Dios. Obviamente no pueden dañarla, pero es una ofensa directa de esa santidad. Dios es tan santo que tan pronto el hombre pecó, tan pronto el ser humano pecó, Dios corta su relación con el ser humano. Por esta santidad es que el pecador está en problemas cuando se encuentra frente a Dios. Miren lo que nos cuenta el Salmo 5. Denme un segundo, vamos a irnos a la presentación. El Salmo 5, versículo 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Sabiendo que con una sola orden de parte de Dios, el ser humano dejaría de existir. Dios solo necesita dar esa orden y más rápido de lo que chasqueamos los dedos se acaba el ser humano, ya que Él tiene el poder para hacerlo, además de que Él es justo y Él es quien imparte justicia en el universo y no va a tener por inocente al culpable.
de tal forma que en frente de la grandeza de este Dios y enfrente entre más cerca estemos de Él, viendo su santidad, más fácil es darnos cuenta cuán grande es la distancia que hay entre el ser humano sin Cristo y Dios. Es tan grande que es imposible de reconciliar, es imposible de arreglar esta situación desde la perspectiva humana. Honestamente, nosotros con certeza somos pecadores y ciertamente merecemos ser castigados. Por eso es que fijar nuestra mirada en nosotros mismos no nos llena de esperanza. Tal vez algún momento podemos tener un sentimiento, un pensamiento positivo por alguna cualidad, pero frente a la realidad de la santidad de Dios, mis amados hermanos, no hay esperanza. Tenemos argumentos para sentirnos tristes, deprimidos y sin un futuro. De manera que nuestra sola existencia depende de la pura voluntad de aquel a quien estamos ofendiendo. Es justamente aquí donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Es justamente aquí que por causa de Él nosotros tenemos genuina esperanza, no por nosotros, no por nuestras habilidades, sino por nuestro Señor Jesucristo. Él fue puesto por Dios para que muriera en nuestro lugar. Él no solo pagó nuestra deuda, sino que nos ha dado un nuevo estatus delante de Dios. Y por eso es que nos dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, es decir, nosotros que hemos sido puestos en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que es la situación de cualquier ser humano sin Cristo, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No son nuestras buenas actitudes, no es el estar yendo a la iglesia o el estar leyendo la Biblia o el estar orando, sino la sangre de Cristo la que nos ha hecho cercanos. Ese es el valor y esa es la esperanza que tenemos. A través de creer en Jesús, que es el método que Dios señaló para nuestra salvación, nosotros somos justificados. Y la justificación es el reconocimiento de que hemos pecado, pero que legalmente seremos tratados como que si nunca hubiésemos pecado. Así, por ejemplo, lo manifiesta el libro de Job en el versículo 13 al versículo 17, que lo dice de la siguiente manera. Denme un segundo que quiero tenerlo listo. Dice así, dice, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Ahora, para entender un poco más claro a lo que nos estamos refiriendo, de lo que se está refiriendo la Biblia en estos versículos, cuando nosotros, como padres, todavía no me ha tocado, pero me va a tocar, llegamos tarde a la escuela con el niño, escuela o colegio, tenemos al niño tarde porque se ponchó una llanta, había tráfico, tuvimos un problema al salir de casa, un percance, lo que sea. Llegamos a la puerta de la escuela y hablamos con los encargados de nuestro hijo y justificamos la llegada tarde. Entonces, a causa de esta explicación, los maestros van a tratar a nuestro hijo como que si nunca hubiese llegado tarde, a pesar de que llegó tarde. Eso es específicamente lo que significa que hemos sido justificados en Cristo, ya que Cristo es nuestra paz con Dios. Dios ya no está enojado. Las circunstancias y situaciones que nos rodean, por difíciles que sean,
no vienen de la ira y el enojo de Dios para con nosotros, sino que en medio de estas circunstancias la esperanza es que hay paz con Dios. Este mundo es malo, van a haber situaciones malas, esta no es nuestra casa. Tenemos la promesa de una vida eterna, que es otra de nuestras esperanzas, en la presencia de Dios, donde no habrá más llanto, no van a haber más enfermedades, no van a haber más dolores, no van a haber más motivos por los cuales sentirnos mal. Esa es la consolación que se nos ha prometido. Pero al mismo tiempo, en medio del sufrimiento que tenemos en este lugar que no es nuestra casa, donde somos peregrinos, tenemos la paz con Dios. Así que pase lo que pase, sabemos que Él en su bondad está tratando con nuestras vidas. Sabemos que podemos estar delante de Dios confiados y esto es por la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. A continuación quisiera reflexionar brevemente en 3 verdades de entre tantas que son el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor y que gracias a ellas es que hoy podemos pensar en ellas y a pesar de nuestras circunstancias tener libertad de sentirnos con esperanza. Por ejemplo, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Tenemos libertad de llegar a Dios y Él ser nuestro Padre, llorar con Él y ser consolados por Él. Y en tercer lugar, tenemos una verdadera esperanza. Y voy a concluir esta enseñanza después de hablar de estos 3 puntos, animando a cada uno de nosotros que teniendo en cuenta la sed que tenemos, vayamos a Él y saciemos nuestra sed en Él. Mis amados hermanos, oremos para que el Señor dirija el resto de esta enseñanza. Señor, y te agradecemos infinitamente reconociendo que si no fuese por tu bondad, tu gracia y tu misericordia, ni siquiera podríamos tener la oportunidad de llegar a ti. Y sin embargo, Cristo murió por nosotros y te honramos y te glorificamos por esa verdad, Señor, y te pedimos que nos permitas entender de tal manera este tema que inunde nuestros corazones con genuina esperanza. Pase lo que pase, nuestra vida tiene el gozo, Señor, de saber que tú estás con nosotros, que no estás airado, que tienes un propósito en medio de las situaciones que vivimos y que a la vez, finalmente, a pesar de lo que vivamos acá, seremos consolados en ti, Señor. Danos la oportunidad de entender que tú nos estás llamando a saciar nuestra vida en ti, Señor, y que esta invitación no solo es una esperanza, sino una esperanza que puede ser cumplida pronto, aquí mismo, en la tierra. Y esto es llegando a ti cada día, a saciar nuestra sed en ti, Señor. Ayúdanos a entender esto. Llena nuestro corazón de esperanza en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en el punto número 1, como les decía, yo quisiera que hablásemos sobre que hemos sido adoptados en Cristo. Hemos sido adoptados. Dios dispuso en su corazón que fuésemos sus hijos. Así es como lo dice, por ejemplo, el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Veamos lo que dice la presentación. Y dice así, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado.
el, eh, los versículos que acabamos de ver son maravillosos. Dios nos predestinó, es decir, antes que nosotros naciéramos, y de hecho, según la Biblia, antes de que el mundo mismo existiera, Dios nos había escogido para adoptarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo hemos sido convertidos en aceptables para Dios. No por nuestras obras, es probable que la mayoría de nuestras obras sean sumamente ofensivas para Dios. Si Dios ve nuestro corazón, lo cual hace, probablemente Él pone en la balanza cada una de nuestras motivaciones y salimos perdiendo porque son egoístas. Es probablemente que nosotros estemos deseando y anhelando cosas que nos van a alejar de Dios mismo, de tal forma que no es por nosotros que hemos sido aceptados, sino por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios decide aceptarnos a través de Cristo y decide adoptarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos deseados, tanto que Dios puso a Cristo en medio para que Él fuera el medio para la adopción. Y así es como, por ejemplo, nos dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 29, lo dice de la siguiente forma. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Por causa de la adopción, pertenecemos a la familia de Dios. No significa que nosotros tengamos el ADN literalmente de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros, somos un templo del Espíritu Santo, y cuando seamos resucitados y glorificados tendremos un cuerpo literalmente que va a estar dispuesto a no volver a pecar contra Dios, un cuerpo santo. Pero nosotros en este momento somos hijos adoptados. De nuevo, esto lo decidió Dios antes de que el universo existiera. Finalmente, la marca de que somos hijos de Dios es la vida del Espíritu Santo en nosotros, quien además nos da la libertad de relacionarnos con Dios como un padre. ¿A qué me refiero? Ninguno de nosotros puede tratar a Dios como un padre a pesar de que hemos sido adoptados, a menos que el Espíritu Santo en nosotros inspire esa confianza de tratar a Dios como un padre. Por eso dice el libro de Romanos, siempre en el capítulo 8, versículo 15, lo dice de la siguiente manera. Dice así, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Una vez más, por él es que clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo en nosotros nos capacita para llamarle papito. Eso es lo que significa Abba, Padre. Es el poder del Espíritu Santo el que nos capacita para tratar a Dios como un padre. Y es que sin la ayuda del Espíritu Santo, nadie puede relacionarse con Dios como un hijo adoptivo. Porque Él nos da confianza, Él nos da la fe suficiente para creer que puedo acercarme y llamarle papito. Y nos hace tener el deseo de relacionarnos con Dios como con un padre.
Mi amado hermano, yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy y la razón por la que tú necesitas esperanza, pero no existe un mensaje de esperanza más maravilloso que saber que el Dios creador y todopoderoso es tu Padre, a quien tú puedes llegar y llamarle papito. Es la muerte de Cristo, la obra de Cristo, la que a través de la cual Dios nos adopta y a través de la cual somos aceptados. No necesitamos hacer más nada, hemos sido adoptados, no necesito ponerme en un cartel de disponibilidad para ser adoptado, no necesito hacer todas las buenas obras para ser aceptado, esas cosas ya las hizo Cristo y el Espíritu Santo que mora en mí ahora me da el deseo de relacionarme con Dios y relacionarme con Dios a un nivel tan cercano como el de un hijo con su padre y llamarlo papito, papito. Sabiendo que por causa de la obra de nuestro Señor Jesús hemos sido adoptados, que la capacitación del Espíritu Santo nos da la oportunidad de relacionarnos de forma cercana con Dios. A esto también debemos subrayar la obra de Dios para quitar todo lo que nos separa de Él. Fíjense, en nuestra vida, el día de hoy, es probable que estemos llenos de muchas circunstancias que nos evitan relacionarnos con Dios de la forma correcta. Cristo vino y quitó de en medio todo aquello que nos impedía relacionarnos con Dios. Y hay un versículo maravilloso que habla sobre esto cuando Jesús está terminando su obra en el Calvario. En Marcos 15, 37 al 38 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. En aquel entonces, las diferentes partes del templo eran divididas por velos que le daban acceso a los sacerdotes para pasar del lugar, de afuera del patio, en el patio donde se congregaba la gente para poder dar las ofrendas y los sacrificios. Y el primer velo evitaba que cualquiera entrara en ese patio. El segundo velo daba la oportunidad para entrar en el lugar santo, ese lugar donde solo podían entrar los sacerdotes. Y el tercer velo, el velo que se rompió, es el velo que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Ese lugar al que el sacerdote podía entrar una sola vez al año, y esa única vez que lo hacía para hacer un solo acto: presentar la sangre del sacrificio por el perdón del pecado del pueblo. Ahora, con este acto de Dios rompiendo el velo, que no era un velo cualquiera, este velo estaba hecho por 7 cortinas gruesas de diversas telas. ¿Por qué es importante? Se rompe de arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y es lo que literalmente está ocurriendo, es que Dios rompe aquello que separa al hombre de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la obra de Jesús. ¿Por qué sabemos que es a través de la obra de Jesús? Porque justo cuando Jesús está dando su última respiración y entregando su espíritu, en ese mismo momento el velo se rompe. Es una invitación de parte de Dios para que aquellos que son sus sacerdotes, la Biblia llama a todo creyente como sacerdote, lo llama literalmente una nación de profetas y de sacerdotes. Eso es lo que Dios nos ha escogido. Para eso Dios nos ha escogido.
somos sus sacerdotes, y en ese sentido específico el velo se rompe y el sacerdote ahora tiene la libertad de relacionarse con Dios. No lo hagamos tan religioso, aunque la Biblia lo dice de esta forma, es solo para que lo entendamos de forma práctica. Cualquier cristiano puede entrar hoy delante de la presencia de Dios, cuando antes solo ocurría una vez en el año y solo era para pedir perdón. Hoy, por la sangre de Jesús y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha abierto el camino para que nosotros lleguemos a Él en el momento en que lo necesitemos. Y esto nuevamente es esperanzador, porque muchas veces vamos a llegar a ese lugar de rodillas, muchas veces vamos a llegar a ese lugar necesitados de consuelo. Muchas veces vamos a llegar a ese lugar totalmente enfermos, donde toda la esperanza que tenemos es escuchar su voz, sentir su presencia, que su mano toque nuestra vida, que nos fortalezca. Y literalmente eso es lo que va a pasar. Y sobre todo, que es lo más importante, como lo dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. No importa lo que tú estás viviendo, ni siquiera si las situaciones cambian. Ni siquiera si las situaciones cambian. Algo más grande, más pesado, más hermoso y más maravilloso está detrás de ese velo. La presencia de Dios. Y Dios lo abrió para que nosotros tuviésemos la libertad de llegar hasta Él. Por eso nos dice el libro de Efesios 3, 12, lo dice de la siguiente manera. Dice así, Efesios 3, 12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por el simple hecho de haber creído en Él. Jesús es la seguridad cuando buscamos a Dios. Jesús es quien nos asegura un acceso total al Padre. No importa la circunstancia, no importa el momento, lo que importa es que por Cristo tenemos entrada delante de la preciosa presencia de nuestro Dios. Por eso el escritor de Hebreos nos remarca una vez más de la siguiente manera en Hebreos 10, 19, y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ese lugar que estaba reservado por el velo, ese lugar que era imposible entrar a menos que uno fuera sumo sacerdote y que fuera solo para pedir perdón. Hoy nosotros tenemos libertad de entrar por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Cristo nuestra certeza de que somos escuchados cuando oramos. Dios nos escucha cuando clamamos, cuando pedimos. Dios responde por la preciosa sangre que garantiza nuestra entrada hacia el lugar santísimo. Este Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, dándonos la certeza de que podemos llamar a Dios papito. ¿Cuál papá no va a responderle a su hijo que le está clamando, que está pidiendo y que está orando por una circunstancia específica? Es probable que la respuesta sea que no, pero su abrazo va a consolarnos y a fortalecernos y a llenarnos de esperanza. No es la cantidad de veces que repetimos una oración, no es la cantidad de horas que oramos, no es porque nosotros estamos sirviendo, porque vamos a la iglesia, porque estamos diezmando, porque estamos orando, ayunando, o porque leemos todo lo que se puede de la Biblia hasta quedarnos cansados, dormidos. No. Es la preciosa y maravillosa sangre
de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos pecando después de venir a Cristo, pero Él nos ha justificado delante del Padre. Él cambia nuestro estatus. Él garantiza nuestra libertad para relacionarnos con Dios. Y esto es específicamente lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Nosotros somos los justos por haber sido justificados, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nosotros éramos los que hacíamos el mal. Nosotros éramos los enemigos de Dios. Nosotros éramos los que no debían de ser escuchadas sus oraciones, pero los ojos de Dios se han puesto sobre nosotros por la obra preciosa de Jesucristo, y sus oídos están atentos a nuestras oraciones por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase, puede derrumbarse el mundo entero, pero nosotros tenemos esperanza porque la preciosa sangre de Cristo ya se derramó en favor de nosotros. Y es por eso que es totalmente importante entender la esperanza de los adoptados. Jesús mismo se presenta para nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza encarnada, incluyendo en los tiempos de coronavirus. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo nuestra esperanza. Si cuando éramos enemigos de Dios, por la obra de Jesús y por su sangre hemos sido hechos cercanos, en esa época, siendo enemigos de Dios, fuimos comprados, fuimos adoptados como hijos de Dios. Ahora, por el mérito de Cristo, Dios nos escucha. Igualmente, Cristo nos da la siguiente promesa que tenemos en Juan 6:40, y que dice de la siguiente manera. Dice: esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando del Padre, está hablando de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios para sus hijos adoptados no se limita a esta vida, no se queda limitado al momento en que estamos en este espacio y tiempo, sino que se extenderá por la eternidad. Esta gracia, esta misericordia, este privilegio de poder llamar a Dios papito, de poder estar con Él a solas, de poder llorar delante de Él, de poder literalmente tener la certeza de que nos escucha. Este privilegio se extiende por la eternidad. Dios le ha permitido a Jesús saber, como a todos nosotros, obviamente Jesús es Dios, pero lo que me refiero es que Él nos ha dejado saber que Dios le ha expresado la voluntad que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y Jesús promete: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esperanza en esto? Porque si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Por ello, no importa cuál sea la situación que estamos atravesando, ni siquiera importa cómo vamos a terminar saliendo de esta situación. El hecho es que estamos siendo escuchados por el mismo Dios, creador del universo, el Todopoderoso. Este hecho es en sí mismo un consuelo, pero también estas palabras que Jesús nos ha dicho nos demuestran que aún lo peor que nos pudiera ocurrir en esta tierra, que es morir, frente a la muerte tenemos la preciosa promesa
de que seremos resucitados en el día postrero. Vamos a ser hijos de Dios, adoptados por toda la eternidad, con la bendición de poderle llamar papito por toda la eternidad. Y esta misma esperanza se ve y muy claramente en las palabras de un hombre que padeció mucho. Tanto que él perdió su familia, tuvo pérdidas materiales totales, pérdidas de reputación. La gente pensó que le estaba yendo tan mal por causa de que había pecado y en algo Dios se había enojado con él. La Biblia nos muestra que no fue así, no fue por eso. Y sin embargo, como decíamos, perdió la familia, perdió lo material, perdió su salud. Estoy hablando de Job, y en medio de estas circunstancias difíciles no había perdido su esperanza. Cuando él dijo estas palabras que tenemos en Job 19, 25 al 27, lo dice de la siguiente manera. Dice así, yo sé que mi Redentor vive. Clara referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor, y al final se levantará sobre el polvo. Insisto, una clara referencia a la resurrección. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La vida de nuestro Redentor, su resurrección, esa es la certeza que tenemos en nuestra esperanza, en que en cualquier circunstancia, no importa lo que ocurra, Él ya nos hizo más que vencedores. Es más, la palabra clara sería invencibles. No hay nada en este mundo que pueda vencer el poderoso amor de Dios por sus hijos. Y lo demuestra habiendo puesto a Jesús, derrotando el pecado y dándonos la promesa de derrotar a la muerte y darnos vida juntamente con Él el resto de la eternidad, y tener la libertad hoy y en la eternidad de llamarle papito. Ni siquiera la muerte puede vencernos, porque Jesús ya resucitó. Y la promesa de este pasaje específico es que tú, yo, no otro, veremos con nuestros ojos al Rey. Aunque ahorita desfallezcamos, mi esperanza es Cristo. Aunque ahorita sintamos que no hay salida, mi esperanza es Cristo. Y quiero concluir esta enseñanza hablando de lo siguiente. Teniendo semejante esperanza, es buen momento de recordar una invitación que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo en Juan 7, del 37 al 38. Jesús se encuentra en medio de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en el día más importante. Esto es lo que dice. Dice de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No estoy seguro de cuál es el área en el que tú necesitas que tu sed sea saciada. No estoy seguro de qué tienes sed el día de hoy, pero quiero decirte que la esperanza para tu sed es el Señor Jesucristo. Es más, posiblemente sientes la resequedad producto de tu propio pecado y de tu propia maldad, sumado al pecado y la maldad del mundo. Pero si el día de hoy
anhelas saciar tu sed, Jesús te llama a venir a Él y beber de Él. Me encanta como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Lo dice de esta manera. Dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y posteriormente está la invitación. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay esperanza. Dios te ha adoptado por la obra de Cristo. Él te ha hecho cercano. Ahora el Espíritu Santo habita en ti, te ayuda a relacionarte con Dios como un hijo, a poderle decir papito. Y sobre todo, hoy el Espíritu Santo te puede llevar a estar en ese lugar a solas con Dios, en el lugar santísimo, y beber de Él y que tu sed sea saciada. Cristo te llama a venir y beber gratuitamente, que sacies tu alma, en Él hay esperanza y su esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis amados hermanos, por este tiempo. Yo quiero terminar orando, poniendo al Señor estos últimos segundos y pidiéndole que haga en nosotros que esta esperanza sea llenada con su presencia. Señor, yo oro porque nosotros, Señor, que solo somos polvo, que nuestra vida es efímera, que probablemente estamos, Padre, confundidos, deprimidos, atrapados. No tenemos una idea de qué hacer con nuestras vidas o cómo resolver las situaciones. Pero Padre, esto simplemente refleja el estado de nuestra alma. Tenemos sed y no sabemos cómo saciarla. No importa lo que hemos tratado, las veces que hemos fallado, seguimos teniendo sed, Señor. Padre, por la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo y por la preciosa promesa que tenemos de tu parte y de la parte de nuestro Señor Jesucristo, te ruego que nos lleves sobre nuestras rodillas y nos permitas entrar en tu lugar santísimo, Señor, y beber del agua que sacia el alma, beber del agua que trae tranquilidad a la resequedad de nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos a la esperanza. Permítenos vivir en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y que pase lo que pase, como tu trono no se conmueve, Señor, que nuestra esperanza tampoco jamás se conmueva. Bendito seas por la obra de Cristo. Bendita esperanza, Señor. Bendita gracia. Todo esto lo ponemos en tus manos. Te rogamos en el nombre de Jesús que asistas nuestra debilidad, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.